Muy buenas tardes, soy Jonás Cabrera, soy el traductor e intérprete del Distrito Escolar. Bienvenidos a todos ustedes a esta junta virtual que se celebrará en español. Vamos a dar paso a presentar a todos los miembros de nuestro panel, empezando por el superintendente, el doctor Ron Williams. También tenemos al ayudante del superintendente de servicios financieros, el doctor Antoine Hawkins. También tenemos al ayudante del superintendente de recursos humanos, el doctor Ramiro Rubalcaba. Tenemos al asistente del superintendente de servicios educativos, la doctora Ramón Yi. Y también tenemos al gerente de información pública, el señor Chris Riley. Ahorita nuestro superintendente nos va a dar un mensaje y después, si tienen alguna pregunta, con todo gusto le podemos atender. Go ahead, Dr. Williams. Okay, I just want to thank all of the parents that can attend this afternoon. You want to translate? Quiero agradecer a todos los padres de familia por asistir a esta junta. And that we're here to answer any questions that they may have. Obviously, there's about 3 items that we would like to cover this evening. Si queremos responderles a todas sus preguntas que puedan tener, sin embargo, tenemos 3 artículos o 3 comentarios que queremos hacer o cubrir. And Chris, you're going to have to remind me of these 3 items because right now, I don't recall them. So, first of all, we have the adjustment of the school start times, if you want to talk a little bit about that. Yes, for our parents and those in the audience this evening, yes, next year we will be starting at 8 o'clock for middle schools and 8:30 for our high schools. And since we're a high school district in which the majority of our schools are, the majority of our schools are high schools, the majority of our schools will be starting at 8:30 a.m. And that's going to be a big difference for a number of our parents and students to have to adapt to. El primer punto que queremos cubrir es teoría, para cumplir con nuestra ley estatal que nos pide que prácticamente el horario de inicio de nuestras escuelas preparatorias cumpla con la ley que vamos a entrar a más tardar a las 8:30 de la mañana y las escuelas secundarias a las 8 de la mañana. Entonces, sabemos que esto puede causar algún tipo de problemas para las familias, pero obviamente necesitan saber que estamos haciendo todo lo posible para minimizar cualquier impacto negativo que esta pueda tener. Okay. And then also, Dr. Williams, we were talking a little bit about how next week we are going to start distributing free COVID tests. Okay, I'll let Dr. Rubalcaba speak in regards to that. Okay, would you like me to just speak in Spanish? Buenas tardes a todos. Uno de los servicios que queremos ofrecer para tratar de mantener el bienestar, la salud de nuestros estudiantes es que vamos a repartir en todas las escuelas pruebas gratuitas de COVID-19, las rapid tests. Vamos a empezar el próximo lunes en la escuela Victor High School. Va a ser necesario de que ustedes puedan traer identificación comprobando de que tienen estudiantes en nuestro distrito, pero vamos a dar a cada estudiante 2 pruebas de COVID-19 rapid test para tener en la casa por si son expuestos o se sienten mal. Pueden tenerlas en la casa, obtener resultados en aproximadamente 15 minutos y así si sale positiva la prueba pueden quedarse en su casa para no seguir contratando este virus, ¿verdad? Por toda la comunidad. Entonces nos sentimos contentos de que podemos ofrecer este servicio a la comunidad y a nuestros estudiantes. Y esto se va a lograr durante la semana que viene y vamos a estar en todas las escuelas. Para los que no puedan ir en ese horario que va a estar asignado en las escuelas, también en la oficina principal del distrito, vamos a repartir ahí en el distrito también. Entonces, más información va a salir sobre esta oportunidad de obtener estas 2 pruebas gratuitas por cada estudiante. Okay. And also,
tenemos las fechas. So I'll show these real quickly. Ok, para que ustedes sepan las fechas de cuándo vamos a hacer la distribución de las pruebas gratuitas del COVID-19, empezamos con la escuela Victor Valley High School, que será el 15 de febrero de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana y también de 2:30 de la tarde a 6 de la tarde. En la escuela Silverado, el 16 de febrero de 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana y de 2:30 de la tarde a 6 de la tarde. En la escuela University Prep vamos a llevar a cabo el 22 de febrero de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana e igual de 2:30 de la tarde a 6 p.m. de la tarde. En la escuela Sims va a ser el 23 de febrero de 8 a 10 de la mañana, al igual que de 2:30 a 6 de la tarde. Y por último, en nuestra escuela Lakeview va a ser el 24 de febrero de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana y de 4:15 a 6 de la tarde. Ok. La última es en la escuela Hook Junior High School, el 25 de febrero, de 9:30 de la mañana a 11 de la mañana y de 4:15 de la tarde a 6 de la tarde. En la escuela Adelanto High School va a ser el 28 de febrero, de 8:30 de la mañana a 10:30 de la mañana y de 3:30 a 6 de la tarde. Y por último, en la oficina del distrito, la escuela Goodwill, y va a ser que es prácticamente el día 1 de marzo de 7:30 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Okay. And Dr. Williams, one more piece of good news that we wanted to share about Cobalt Institute of Math and Science. Go ahead. Yes, Cobalt Institute for Math and Science received the Golden Bell Award this year. This is our third Golden Bell. We won our first one in 2019, and then, 2020 and 2021, we won a second one, and this is our third Golden Bell, and congratulations to the staff as well as the principal over at Cobalt for their accomplishment, and so we're very, very proud of them. También queremos felicitar a la escuela Cobalt porque por tercer año acaban de obtener lo que le llaman una campana dorada o el Golden Bell en este aspecto, y queremos felicitar a todo el personal, tanto docente como administrativo de la escuela secundaria o preparatoria, también Sims o Cobalt Middle School. Okay, and Jonas, if you could tell our audience that now we would just like to give our other cabinet members a chance just to say a couple small words of greeting before we get into the questions, and we can go ahead and introduce them again. Of course. Antes que pasemos a sus comentarios y sus preguntas, les vamos a dar una oportunidad a todos los miembros de nuestro panel que puedan decir algo al respecto de su departamento y ya después vamos a proceder con sus preguntas. Go ahead. Okay. Dr. Hawkins? Oh, okay. You're first in the alphabet. Gotcha. Good evening. Buenas noches. Soy el Dr. Antoine Hawkins, superintendente de Junta de Servicios Comerciales. Espero que estés salvo durante la pandemia de COVID-19. Estoy feliz de estar aquí esta noche y responder a sus preguntas. I didn't have to say anything. Perfect. Practice makes perfect. Yeah. Dr. Rubalcaba. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí con ustedes, espero que estén muy bien y estamos aquí para servirles. Si ustedes tienen preguntas, tienen comentarios de cómo podemos mejorar nuestro servicio a nuestros estudiantes y a la comunidad, estamos disponibles. Buenas tardes. Okay, and Dr. Ramona Yee. Buenas tardes, me llamo Doctora Yee y yo hablo poquito español, so I'm going to go ahead and speak in English. Just wanted to welcome all of our families this evening. Thank you for being here with us, and we look forward to answering your questions and any concerns that you might have. Thank you. La doctora Yee dice muchísimo gusto, quiero dar la bienvenida a todos ustedes y esperamos contestarle todas sus preguntas y comentarios. Yeah. Okay, y como Dr. Yee, yo también hablo un poquito español, pero estoy tratando. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en esta noche. Puedes hacer preguntas
en el chat de Facebook o YouTube. Esperamos tus preguntas. Muchas gracias. I don't think you guys need me at all. No, we do, Jonas. Yeah, no, we need you. Yeah. Okay, so speaking of which, las preguntas. So we have with us, and if you can tell the folks at home, Jonas, that we have helping us Mr. Richard Gonzalez, looking at all of these questions and putting them up on the screen for us. Okay. Ahorita nuestro ayudante Richard González está prácticamente escuchando sus preguntas y él las va a poner ya sea en el chat o en la pantalla para que las podamos ver y se las podamos responder de manera acorde. Okay. So Richard, we can just start from the beginning. So the question is, we would like all the Latin parents to receive bilingual information and documents and reports, basically all those documents and reports in Spanish. Dr. Yee, would you like to answer? Would you like for me? Jonas, can you repeat the question real quick? The question is that they would love to receive basically all types of information, such as documents or they say documents and reports in Spanish. Absolutely. We do serve a very high population of Spanish speakers in our district, and it is our goal, our aspiration, a priority for us to make sure that materials are sent home in Spanish as well. So we are currently right now working on a plan to increase not only Spanish-speaking staff, but also Spanish-speaking support to our students, and which also includes being able to send materials in the native language of our students as well. So yes, absolutely. Dice, claro que sí, sabemos de la cantidad, bueno, de la población o del porcentaje de población de hispanoparlantes. Entonces, ahorita en lo que estamos trabajando justamente es en incrementar al personal que hable español y al igual que incrementar prácticamente la distribución de información en español. Y absolutamente agradecemos la pregunta y estamos trabajando en eso exactamente. Okay. Same thing, they said if you can have more bilingual personnel in main offices or administrative assistants. Please let our parents know that that is something that we are working on currently, as you know, because you are part of that committee that is working on that. So please go ahead and share with our families what we are currently doing. Okay, respecto a la pregunta que acaban de poner, les quiero decir que yo mismo soy parte del panel que estamos haciendo ahorita prácticamente toda la investigación para saber cuánto personal nos hace falta bilingüe, tanto personal administrativo o personal docente que nos haga falta, y estamos justamente haciendo el estudio para poder saber y poder implementar todos estos cambios de personal bilingüe. Okay, the next one, actually we skipped a couple because they were kind of repeats. They were the same as before. There was one about interpretation for meetings. Now tonight, of course, we are doing a separate meeting in Spanish, but we are working on ways where we can more easily have meetings that are translated where we can do it in English and have translation at the same time. There are some limitations of our streaming platform, but Dr. Yee and I have been talking about that and how we can better serve our Spanish-speaking community. Sí, obviamente tenemos muchas limitaciones con nuestras plataformas digitales, pero la señorita Yee o doctora Yee y un servidor estamos trabajando para saber cómo podemos realmente hacer o servirles de mejor manera en una plataforma que sea bilingüe para que podamos hacer una junta tanto en inglés como en español y podamos contestarle a sus preguntas. Ahorita es exclusivamente en español y estamos por eso exactamente para contestarles a sus preguntas. Chris, there was a question before that it was not, it didn't address it didn't address the school, right. But it says if we have such a large school with more than 2,000 students, why we only have 4 security guards?
Why Okay. don't we get somebody else basically to patrol the school? Do we don't have any schools that have only 4 security guards. I think Dr. Rubalcaba can probably talk Yeah. about that. Yes. Gracias por su pregunta. Las escuelas tienen más de 4 seguridad. Las escuelas más grandes, por ejemplo, Silverado, Victor High School y Adelanto, todas tienen 7 o 8 miembros de seguridad. En nuestra última junta de la mesa directiva, hicimos la decisión de aumentar ese número a 10. Son las escuelas grandes que tienen aproximadamente 2,000 estudiantes o más van a tener 10 miembros de seguridad. Las escuelas más chicas, por ejemplo, Sims y UP, van a tener 4, pero esas escuelas tienen aproximadamente 1,000, 1,100 estudiantes, no tienen 2,000. La escuela de Hook, que tiene aproximadamente 900, va a tener 5 seguridad. Igual Lakeview, que tiene aproximadamente un poquito más de 1,000 estudiantes, va a tener 5 de seguridad. Y aún la escuela Goodwill, que tiene aproximadamente 200 estudiantes, tiene un miembro de seguridad, pero lo vamos a aumentar a 2. La seguridad de nuestros estudiantes es prioridad. Aparte, también tenemos oficiales de probation officers, y tenemos 3 deputies que son policías. Entonces, la seguridad de nuestras escuelas es sumamente importante. Okay. Why the schedule change? Like they're referring for next year, the 8:30. Well, let me see if I can address that. This is legislation that's been passed in Sacramento at this particular point in time, and we're responding to the legislative changes that's been proposed. In fact, it was proposed, I think it was either last year or a year before, and they gave us until 2022 to implement these changes. And that's the reason why we have the changes in the start time for high schools as well as middle schools. But this is something that's not only will impact Victorville, it will also impact the entire state. Sí, el cambio de horario es obviamente por el cambio en la legislatura. Implementaron una ley hace 1 o 2 años en el cual todas las escuelas secundarias y preparatorias del estado, no solamente nuestro distrito escolar, prácticamente van a tener que acatar esta ley, y simplemente eso es lo que estamos haciendo, acatando la ley o la legislatura que ya es una orden o ley estatal. Okay. Okay, Jonas, you're gonna have to go the other way to translate this into Spanish. Yeah, of course. La pregunta dice, ¿hay algún día alterno para obtener las evaluaciones o los exámenes del COVID-19? Y cómo prácticamente podemos programarlo. La respuesta es sí. Puede ir a cualquiera de las escuelas mientras que su estudiante sea un estudiante del distrito. Tenemos un sistema donde cada estudiante solamente puede agarrar sus 2, ¿verdad? No pueden ir a cada escuela. Y si por algún motivo no pueden ir en alguna de esas fechas, en la oficina del distrito pueden ir a recibirla ahí en esa fecha alternativa. Si por algún motivo todas esas fechas no funcionan, por favor comuníquese con nosotros al distrito y haremos lo posible para asegurar que pueda recibir sus exámenes. No hay ningún problema. Okay, so young people need specialists, or basically therapists in behavior and mental health and emotional health. I can speak to that. So we absolutely recognize the need for our students to receive services in the areas that you are speaking of. So I'm so glad that you're asking this question. We have been so proud that we have been able to use some of our federal and state dollars to really support this. And we have actually hired mental health clinicians who are at each of our sites to really support our students through a referral process from our counseling administrators, teachers, and so forth.
So we are just so grateful for that because our priority is not only just student learning, but also our students' well-being as well. And we have one on each side, Ms. G. Okay. Dice, muchísimas gracias por esa pregunta, es muy interesante. Sin embargo, también queremos decirles que hemos utilizado nuestros fondos federales exactamente para cubrir esta necesidad, porque sabemos que no solamente los estudiantes tienen necesidades académicas, sino también emocionales y de salud mental. Por lo tanto, hemos implementado un terapeuta de salud mental en cada sitio escolar de nuestro distrito para exactamente ayudar a nuestros estudiantes, los cuales el sistema de remisión va a ser por un maestro o por un asesor para poderles darles estos servicios. Entonces, ya está implementado en todos nuestros sitios escolares un terapeuta clínico de salud mental. Okay. I do not understand these questions. Is there any type of talks or support or communication support for our kids or for our teenager kids? So I think this is like a social emotional type of thing, and maybe that's under Dr. Yee's umbrella, I would think. Okay. So if I'm understanding the question correctly, so if you have a student that might need to talk to someone, you know, just about some of the probably the struggles or experiences they're going, absolutely. We encourage students to reach out to an adult, and that adult can be their teacher, it could be a campus security, it could be a lunch person, because that person is going to direct them to the right person that's going to help them with resources. And then that would be our counselors. Every school site, we have counselors that are there to support them. Now we've added additional mental health clinicians as well. So we encourage students to come, talk to an administrator, talk to a counselor, and we will make sure that they get the support that they need. Okay. Si entendemos la pregunta correctamente, parece que decían que si había algún tipo o algún personal en el cual los alumnos pudieran hablar o comunicarse en dado caso de que necesitaran cualquier tipo de atención tal vez socioemocional, y la respuesta es completamente sí. Cualquier adulto o docente en nuestro sitio escolar prácticamente es una persona de confianza con la que los estudiantes pueden hablar y comunicarse en dado caso de que tengan algún problema, algún tipo de ansiedad, algún problema socioemocional o de salud mental, para que los dirijan al personal adecuado. En este caso serían nuestros asesores, que a su vez los dirigirían ahora con nuestro personal clínico en salud mental que hemos contratado. Así que la respuesta una vez más es sí, tenemos ese servicio. Okay. So, do you have any type of interventions for a student with low grades? Absolutely. We actually, every single year, we provide a diagnostics, which we call a universal screener through our STAR program. And that really looks at students and how they're performing academically in the areas of English, language arts, and math. We also have other screeners as well to look and see which students need additional support. We always ask students to work with their teachers, to work with their school sites. Parents, please connect with your administrators, because there are classes, intervention classes to really support our struggling students, because we know that sometimes it is going to be difficult. Students learn at different pace, and our job is to really make sure that we provide the support that they need in any area, whether it's math, English, science, social studies, and so forth. So yes, there's many different programs. Sí, claro que sí, tenemos bastantes programas porque ya sabemos que nuestros estudiantes aprenden a un ritmo diferente y también en varias modalidades. Entonces, nosotros tenemos una manera de administrar prácticamente un sistema universal en el cual se llama STAR, que es un programa en el cual vemos cómo está el estudiante desempeñándose académicamente, tanto en inglés, en matemáticas, en lectura y escritura. Y al igual que nuestros maestros y nuestros administradores, les urgimos a ustedes que se comuniquen con nuestros maestros y administradores para que sepamos prácticamente de una manera muy atenta si sus estudiantes tienen algún problema o han detectado algún problema en cualquier aspecto académico. Así que sí, la respuesta es sí, tenemos todo tipo de intervenciones para nuestros estudiantes.
Okay. So I would like to know in what other programs we are utilizing our federal funds. Oh, that's And a what other lot. programs there? What again? What's that? Uh, So in what- I would like to know programs are we utilizing our federal federal funds. Yeah. How There's- we're utilizing our federal fund? Go ahead, Dr. Yee. There's a lot. There's a lot. So I'll start with maybe just our categorical programs. So for our parents, usually you may not be as familiar, but we have Title I, Title II, Title III, and Title IV. And those usually at the school site level, when you meet in your school site council or in your ELAC meeting and you're developing the school plan, those are your Title I dollars, and they're federal dollars that are there to really support and try to close the achievement gaps of students that really need our support. So I'll stop here for Jonas to interpret. No problem. Dice, claro que sí, tenemos muchísimos programas categóricos. Tenemos todos los programas del título 1, título 2, título 3, título 4, que son prácticamente programas a nivel sitio escolar. También tenemos otro programa que se llama ELAC. Tenemos consejos escolares en las cuales utilizamos todos estos fondos federales y continuamos con la pregunta. Go ahead, Missy. Okay, so for school sites, they have Title I monies to do whatever it is that they see fit for their students that is above and beyond the base program. So these are supplemental, resources that they need. También tenemos recursos adicionales por parte del título 1 porque nuestra misión es cerrar la brecha académica de los estudiantes para que se puedan desempeñar mejor. It could be positions, so it would be staffing, it could be conferences, it could be study trips, it could be a variety of things. Lo utilizamos para crear posiciones, para contratar gente, para hacer excursiones para los estudiantes, para que vayan a talleres, para que vayan a exposiciones. Todo esto lo utilizamos, el dinero de los fondos federales. There's also different, grants, different LCAP, is what we get from the state. And those are, we do have our LCAP plan that is on our website. And it really shows how we've utilized our dollars to really support what we call our unduplicated students. And so there's a variety of things that we use it for, whether it's staffing, whether it's extra duty, whether it's different programs for support. So there's just a lot, of different ways that we use our state and federal dollars. También tenemos subvenciones. Por ejemplo, tenemos nuestro plan que se llama LCAP, que es donde describe cómo utilizamos los fondos estatales y está en nuestra página de internet. Y este dinero lo usamos, por ejemplo, para estudiantes no duplicados, también para estudiantes que están en riesgo, para estudiantes que son aprendices de inglés, estudiantes que son, les llaman de crianza. Y ahí en nuestra página de internet prácticamente describe cómo gastamos todos estos fondos, tanto federales como estatales. Okay. Okay, the question is, do you guys have any talks or basically workshops for parents or any classes, strategic classes to help parents how to deal with our kids or how to enhance the communication with them and us? Yes. Yes, we do. And I would love to join that class as well, too. I do have 2 teenagers in my house. And we do actually, a number of our sites actually have a PK, which is a parent program. I think it stands for Parents something for Institute of Quality Education. And also too, through our ELAC and our DLAC, it's also another avenue where parents can get some resources. And if this is a topic that is important to our families, I would love to work with Mrs. Balmaceda as well as my CNI team, and let's see what we can do to provide some trainings for parents that we can offer, maybe even through the family engagement liaisons. Remember, that's another opportunity for us, that at every site we have family engagement liaisons, and I will bring this to them tomorrow when I get back to work. So thank you for that feedback.
Sí, muchísimas gracias por esa retroalimentación. Claro que sí, tenemos varios programas en nuestros sitios escolares. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Pique, que es prácticamente un programa para mejorar la educación de nuestros hijos, al igual que tenemos otro programa que se llama ILAC. Tenemos los centros para los padres de familia en cada sitio escolar. Y también nos gustaría trabajar con nuestra señorita Balmaceda, que es la administradora del programa ILAC, para saber también cómo podemos trabajar con ustedes y mejorar tanto la comunicación como el desempeño académico de todos nuestros estudiantes. Speaking of Maura Balmaceda, I see that she's here. Her camera's not on, but I see her in the chat, so I know she's here. So maybe she can turn her camera and mic on, say hello, maybe not. I can see her. Oh, there she is. I'm kind of comfy on my couch, but thank you. Hola, buenas tardes a todos. Estoy tratando de contestar algunas preguntas en el chat, pero no puedo contestarles a todos al mismo tiempo, así es que discúlpenme, pero estoy intentándolo. Y Maura, ¿les quieres decir exactamente quién eres tú para que ellos sepan? Yo soy la señora Balmaceda y yo soy encargada del programa para los estudiantes aprendices de inglés. Entonces yo me puedo comunicar con muchos de los padres, estamos escuchando, su voz es muy fuerte y escuchamos que tienen necesidades y quieren recibir los mensajes en español y en inglés. Y en eso es una de las cosas que estamos trabajando en nuestro departamento, incluyendo a doctora Yi y Jonás y algunas otras personas que estamos buscando la mejor forma de comunicarnos y darles información a ustedes, así como los mensajes cortitos que les estoy mandando por texto, y creo que están funcionando. Gracias. Gracias. And if you want to stay with us, you can, or if you would rather just talk in the chat, it's up to you. Well, I'll stay on the chat. Sometimes it's easier because there are people asking questions in English too, and I can just try. Awesome. Thank you so much, Maura. One of the questions they're asking is about schedules for next year, like that kind of stuff. So if that's something that you guys will be posting somewhere eventually, because they're curious, obviously. Yes, and Jonas, if you can help me out with this. Yes. Yes, we certainly will communicate things to the public as early as possible, and we will make sure we communicate everything as clearly as possible in both languages. Dice, la señorita Balmaceda acaba de decir que una de sus preguntas más importantes es saber cuáles van a ser los horarios escolares para el próximo ciclo escolar, y la respuesta del señor Chris Riley es que obviamente estamos trabajando en eso. Una vez que tengamos nuestro programa ya definido, nuestros horarios, nos vamos a asegurar de responderlos y mandarle toda esta información de varios métodos, tanto en inglés como en español, para contestar y que ustedes sepan de antemano y con mucha anticipación cuál va a ser nuestro programa y cuál va a ser nuestro horario para el próximo ciclo escolar de todos los sitios escolares. Also, thank you to Richard. So tomorrow, mañana, we are going to post the start and end times on the website tomorrow. From all the school sites? Yes. Dice, empezando mañana, vamos a poner en nuestra página web o nuestra página de internet el horario escolar, a qué horas comienza y a qué horas termina cada sitio escolar. Okay, but the actual bell schedules will come later. Sin embargo, el horario de clases, o sea, nada más vamos a poner mañana a qué hora empieza y a qué hora termina la escuela, pero para ser más específicos en lo que le llaman el horario escolar de cada clase, almuerzo, recesos, todo, lo vamos a hacer después. Okay, and while I'm talking, I do want to just go back to an earlier question really quickly here. Just pop this up for a second, because it's specifically about emails, okay? This individual wants to see all of our emails sent also in Spanish. Yeah. So if you receive district-wide emails through Parent Square, there is an option where you will receive all of those automatically in Spanish, if you can tell them that, Jonas. Dice, con respecto a esta pregunta de recibir los correos electrónicos tanto en inglés como en español, dicen, si su correo electrónico está en nuestra base de datos del distrito escolar y lo reciben a través de una plataforma que se llama Parent Square o cuadro familiar,
tienen la opción de que también después vayan a recibir todos los mensajes o correos electrónicos tanto en inglés como en español. So, looking at our list from Parent Square, we have only 391 people who have chosen Spanish as their first language from 11,500. That would lead me to believe there are many people who have not selected Spanish as their language and are getting these emails in English. What is it, 395, you say? Yeah, 396, something like that. Okay. Dice, sin embargo, cuando estamos viendo ahorita nuestra base de datos de esta plataforma que se llama Parent Square o cuadro familiar, solamente tenemos 390, 395 correos electrónicos de padres de familia que han optado la opción de que les mandemos estos mensajes o pusieron en español prácticamente que les gustaría que recibieran mensajes de una base de datos de 11,000 o más padres de familia que tenemos. Entonces, lo cual nos indica que ha habido muchos padres, ya sea que no están registrados en esta base de datos o que no han optado por pedir que la preferencia del lenguaje para que nosotros les podamos mandar información vía correo electrónico. Okay, and also, when they actually sign in to Parent Square, that will give them that option. So what I think we need to do is this is kind of on us because I don't think people are aware of this option, right? So we need to do a little bit more outreach to say, this is how you change your language. And so we are going to put out communication to the community in English and Spanish saying, here's how you can change the language. So we will be doing that very soon. Obviamente, cuando ustedes inician la sesión en esta plataforma, ahí les da la opción de solicitar tanto en inglés o español la información. Dice, sin embargo, entonces lo que nosotros vamos a hacer como equipo es mandarles información en inglés y en español para decirles cómo pueden cambiar si usted, por ejemplo, o ustedes tienen su lenguaje ahorita en inglés y lo quisieran cambiar al español, les vamos a dar instrucciones de cómo poder hacerlo. Thank you, Jonas. Okay, Richard, do we have any more? I think we do. Dice, okay, la pregunta es en inglés, pero la vamos a poner en español, que dice, ¿deberían los padres de familia avisar cuando prácticamente alguien está en proximidad o en contacto con alguien que ha tenido o tiene COVID-19? Por ejemplo, como un maestro. Dr. Rubacaba? Sure. Thank you, Dr. Williams. I'll answer it in English first since it was written in English, and then I'll translate it to Spanish very quickly. The answer is yes, but keep in mind the definition of a close contact currently is within 6 feet for 15 minutes or more of a positive case. The California Department of Public Health has recently changed its guidance, and we for quite some time have been notifying all parents of any student who has a positive case in a classroom. All parents should now be receiving the notification. So please check with your school to make sure that your email is correct or your contact information is correct, or that you're on Parent Square to get the most current information. But the short answer is yes. La pregunta era si los padres deberían ser informados cuando sus estudiantes son expuestos a alguien que tiene COVID-19, y la respuesta es sí. Por ley, nosotros mandamos información a todos los padres cuando un estudiante en un salón es expuesto. Por favor, mantengan en cuenta que ser expuesto significa dentro de 6 pies por 15 minutos o más de alguien que tiene COVID. Pero nosotros por bastante tiempo estamos notificando a todos por medio de una carta. Entonces, por favor, comuníquese con su escuela y asegúrense que tienen la información correcta para que puedan recibir esta información. Por ejemplo, por medio de correo electrónico o Parent Square. Es la mejor manera de recibir la información. Okay. When students miss any day or can they go on a Saturday school? Can they make up on a Saturday school? I can answer that.
So currently, some of our school sites do have Saturday school, and they use it for the purpose of academic intervention, maybe some boot camps, things like that. But right now, we don't use it to capture attendance. But that is something that some principals are desiring, and something that we can look at for the year after. But currently, we are not capturing attendance based on students' attendance at Saturday school. Dice, actualmente ahorita basándonos en la asistencia escolar de los estudiantes, no estamos haciendo este tipo, o no tenemos este tipo de servicio. Algunos sitios escolares tienen no escuelas sabatinas, sino simplemente un tipo de intervenciones tal vez académicas para los estudiantes. Es algo que estamos revisando tal vez para implementar el próximo ciclo escolar, pero la respuesta es hoy por hoy no tenemos un programa que implemente o revalide prácticamente la ausencia escolar de un estudiante en un sábado o los sábados. Okay. Any programs for the students to accumulate more credits for university? Yes, we do. We actually do. And I'm very proud to say that we are one of the few districts that actually offer a lot of dual and concurrent enrollment. Our CCAP classes and our bridge program has been great. We have a great partnership with Victor Valley College. So I would highly encourage the parent and the student that if you're interested in receiving credits for college, please go see your counselor. We absolutely have a very robust program when it comes to our dual enrollment. Dice, claro que sí, realmente estamos muy orgullosos de ser uno de los pocos distritos que ofrece este tipo de servicio. Dice, actualmente tenemos el programa de matriculación dual, donde los estudiantes tienen clases universitarias y las toman a nivel escuela preparatoria. Dice, si ustedes están interesados en que sus estudiantes tomen clases y obtengan créditos tanto para la escuela preparatoria como para la universidad, por favor, visiten a sus asesores o díganle a sus estudiantes que visiten a sus asesores para que les puedan, más que nada, darle información sobre los programas, en inglés se llama Puente, en el cual pudieran obtener tanto créditos universitarios al igual que en la escuela preparatoria. La pregunta es que los directores quieren que nuestros estudiantes regresen 5 días después de haber contagiadose con COVID-19 y no los 10 días que antes eran especificados. Dice, no deberían ser 5 días porque muchas veces todavía tienen o están clasificados como positivos. Dice, ¿pueden ustedes cambiar esa política o esa regla? Dr. Rubalcaba. You're muted, Dr. Rubalcaba. That's all right. Thank you. So I'll answer it in English and then in Spanish. So we follow the California Department of Public Health guidelines. And it changed from 14 days of isolation or quarantine to 10 days, then to a modified quarantine. And now there's the option for positive cases, for someone who tests positive, if they are asymptomatic or their symptoms have resolved, on the 5th day or later, which is the 6th day, if they have no symptoms or getting better and they test negative, then they can stay in school. If they test positive on the 6th day, they would have to continue and finish their isolation period of 10 days. So it's not an automatic return after the 5th day. If someone is sick, we want them to stay home. So it's not an automatic. They will have to serve if they test positive the 10 days. So la respuesta es que nosotros seguimos las recomendaciones del Departamento de Salud y empezó con 14 días, 10 días y ahora tenemos la opción de si alguien después de ser positivos no tiene síntomas o ha mejorado sus síntomas y en el 6º día reciben un examen negativo en la escuela, entonces pueden permanecer. Pero si el examen es positivo, entonces tienen que terminar los 10 días de quedarse en casa hasta que pase el 10º día y en el 11º día pueden regresar.
Okay, thank you. La pregunta es, ¿necesitamos escuela de verano? And we have it. Dr. Yee? Yes. Dr. Yee, would you like to speak to that? Just on summer school? Yeah, Yes. I- we will I guess they're saying maybe they don't know how to sign up, or I don't know. Sure. So applications for summer school should go out either at the end of this week or the beginning of next week. We are actually we've been planning for summer school. There's going to be two versions. One is going to be an in-person summer school. The majority of our summer school is going to be in-person this upcoming year. And then we're going to have some credit recovery through our different programs that we're going to go ahead and do online. But please right now, counselors are actually doing course requests for the following year. And then they're going to be calling in students that need to attend summer school and giving them the application. So please make sure that your children is listening to their announcements and that they go see their counselor if in fact it is something that they would like to attend this year. La respuesta es sí, sí tenemos escuela de verano y vamos a tener escuela de verano. La mayoría de las clases van a ser presenciales, sin embargo también vamos a tener una plataforma virtual para recuperación de créditos. Dice, actualmente nuestros asesores están viendo qué clases vamos a implementar, al igual que si su estudiante usted piensa que su estudiante necesita escuela de verano, al final de esta semana, principio de la otra semana, vamos a estar implementando ya los cursos, así que si necesita, por favor pida una solicitud o ponga atención a los anuncios escolares o asistan a una conferencia con su asesor o asesora para que les den la información de tanto los cursos que tal vez necesitan o la información pertinente de la escuela de verano. And Jonas, please let our families know that we're going to have summer school at our 3 comprehensive high school, Adelanto, Silverado, and Victor. Y para culminar esto es que vamos a tener escuela de verano en nuestras 3 escuelas preparatorias, que son la escuela Silverado, la escuela Victor High y la escuela Adelanto High School. Okay. Okay, the question is, my son came out positive to COVID-19 last Friday when they did a test at school. This week, he hasn't attended at school. I have called the school to tell him why my kid hasn't been in school, but the nurse basically hasn't answered me. Okay. So I'll answer it again in English and then in Spanish. So what I would do is, number one, is your child symptomatic? Are their symptoms getting better? And if that is the case, since last Friday, today would be day 6. So your child could have, in theory, gone to school and tested. And if the test was negative, they could remain in school. So please reach out to the school to make those arrangements. Entonces, si ya han pasado 5 días, si su estudiante no tiene síntomas o han mejorado sus síntomas, entonces puede ir a la escuela, pedir un examen, y si el examen sale negativo, puede permanecer en la escuela. Si el examen sale positivo, tendrá que terminar los 10 días de quarantine. So, por favor, comuníquese con su escuela. Okay, the question is, as well as any other parent, the fights in school are a big concern, and we should include a subject or class in ethic formation for the student, or for the students. I'm sorry. Jonas, repeat what class, the subject One of is the class again? Ethics or formation of ethics. Basically, that's what she wrote. Thank you for the feedback, and I will add it to my list of some of the parent classes that our families are asking for. Thank you. Sí, muchísimas gracias por su retroalimentación. Voy a incluir esta petición al número de clases que queremos implementar para nuestros padres de familia. Okay.
No more questions? Yeah, I'm sorry. I was listening to Richard here. Okay. So we don't have any more. We do have many questions. However, many of them are very similar to another question. So we kind of have some duplicates, and hopefully we answer those sufficiently. Chris, one of the things that I see in the chat is related to the new masking guideline changes, right? So Okay. there's stuff in the media that the masking guidelines for the state may be changed again. Just keep in mind that those guidelines for the state in general may be a little bit different than for schools, for K-12 schools. So for now, we're going to continue to face cover, until we receive guidance otherwise. Entonces, más queremos mencionar sobre las normas de las mascarillas. Tenemos en las noticias, ¿verdad?, que el gobernador va a cambiar las normas y las recomendaciones. Por favor, tengan en cuenta que las recomendaciones para el Estado en general, para el público, es distinto a las escuelas. Entonces, por lo pronto, van a seguir usando las mascarillas en las escuelas. Cuando algo cambie, nosotros vamos a informarles, por supuesto, ¿verdad? Pero por lo pronto, el plan es que van a seguir usando las mascarillas en las escuelas. Okay. Not seeing any more. Okay. Chris, should I tell the parents what you were saying, that some of the questions are similar and maybe they don't feel like we didn't get to their question? Right. And also, if you can tell them, I mean, we had only planned for 6:15, so we're already about 11 minutes over here. And we can just pop up a little comment here, more of a comment than a question. I would like to say Silverado has a bad rep, but I'm happy my child transferring to Silverado. It all depends on us parents making sure we make our kids participate in sports, etc. Yes, that's true, Cynthia. I'd like to say it has had a bad rep in the past, but I hope that we have improved that over the years. I think we definitely have, because I remember how it was previously. And Jonas, if you can help me out with that in Spanish there. Claro que sí. Tenemos varios comentarios, pero un comentario de la señorita Cintia aquí dice, me gustaría decir que la escuela Silverado tiene una mala reputación, pero creo que es nosotros como padres de familia nuestra responsabilidad de que nuestros hijos se involucren en otras actividades. Y lo que quisiéramos decir es que la escuela Silverado tuvo mala reputación, sin embargo, hemos trabajado de manera intensa y ahora creo que nuestra escuela Silverado es una escuela reputable, o sea, con una muy buena reputación, en la cual obviamente sí tenemos algunas dificultades, pero día con día trabajamos para lograr erradicarlas. Y uno de los comentarios también es de que si alguno de ustedes no llegó o no llegamos a leer sus comentarios, les agradecemos de antemano. Sin embargo, hemos visto que una de las preguntas eran similares, entonces escogimos una para contestar las demás preguntas. Al igual que nuestro tiempo ya se acabó, por lo tanto, les agradecemos de manera muy atenta su participación y esperamos tener mucho más juntas de esta índole para seguirles trayendo las noticias y respondiendo a sus preguntas de manera directa. Thank you. One more. This person, when we talked about Parent Square, they basically said, what is that? So again, this is on us in terms of outreach for you to know what these things are. And so I think that just means we have more work to do with outreach and just letting you know these resources that are available to you. So that's certainly something I will take note of. And Jonas, if you can help me. La pregunta es de qué es lo que le llaman Parent Square o el cuadro familiar. Esta es una plataforma en la cual damos comunicación y entonces eso es algo que nos indica que nosotros debemos trabajar más para poderles proporcionar toda esta información exactamente de que ustedes sepan cuáles son todas estas plataformas o cuáles son todos estos medios de comunicación. Entonces vamos a seguir trabajando para poderles mantener o mantenerlos al tanto de todas estas plataformas, tanto en inglés como en español. Thank you very much. Now, as we close it out, if Dr. Williams would like to make a closing statement for us, and Mr. Cabrera can translate. Thank you. I want to thank Dr. Hawkins, Dr. Wimoni, and Dr. Ubakaba for sharing the information with all of our parents this afternoon.
And we will be back probably in a couple of weeks with additional questions, as you know, especially if the governor is making changes in his executive orders. But we want to thank all of you for attending, and we want everyone to be safe. Okay. Have a nice evening. Bye-bye. Antes que nada, le agradecemos su atención y le agradecemos su presencia aquí. Le queremos dar un saludo y muchísimas gracias al doctor Hawkins, al doctor Rubalcaba, a la doctora Yi por su presencia, y esperemos en una semana estar de nuevamente por aquí respondiéndole a sus preguntas. Ante todo, que pase muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Bye-bye. Says thank you for the opportunity.